Hola, te saluda Nubia Morales, psicóloga clínica enfocada en temas de crecimiento y desarrollo personal. He creado este espacio para compartir contigo un sinnúmero de temáticas que forman parte del bagaje de mi autoconocimiento y sanación interior, a fin de que te sirvan como guía en ese inicio del caminar de tu crecimiento personal. El día de hoy quiero compartir un tema muy importante: las creencias y cómo nos influyen en nuestra vida. En primer lugar, un concepto rápido y sencillo de las creencias serían que son ideas o pensamientos que los damos como una verdad absoluta. Muchas veces peleamos, discutimos, creemos tener la razón, todo por mantener nuestras creencias. No nos las cuestionamos, ¿ok? A la vez, hay un concepto muy personal que tengo con respecto a las creencias y quiero compartírtelo, porque lo hallo como eh, pero más que ajustado a lo que en sí significan las creencias. Las creencias son los lentes o las gafas con los que interpretamos el mundo. ¿Cómo así? Bien, en esa pequeña definición hay dos palabras que quiero ampliar: lentes e interpretamos. Los lentes, como bien sabes, hay de diferentes tipos. Hay lentes de colores, azules, café, verdes. Hay lentes como estos que son de la vista. Entonces, si tú no padeces de la vista y te pones unos lentes de vista, vas a ver borroso, vas a ver lo que estás pretendiendo leer o ver hacia afuera, vas a ver que se te mueve incluso, ¿ok? Y si te pones lentes de color, unos cafés por decir algo, resulta que vas a ver como que si todo lo de afuera es café. Y ahí es donde viene la palabra interpretamos. ¿Por qué? Porque a través de los lentes de la vista que me estoy poniendo y que si no los necesito, pues voy a interpretar que todo lo que está allá afuera es borroso y se mueve. Y no es que, no es que sean borrosos ni que se mueva, sino que así lo estoy viendo mediante la interpretación que le están haciendo mis ojos ante el uso de esos lentes. Y si fuera que estamos con lentes de color, entonces veríamos, tal vez si estoy con unos lentes café, pues voy a ver afuera todo como que si fuera café. Y no es que sea café, lo estoy interpretando café por los lentes con los que estoy viendo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo surgen las creencias? Bien, en primer lugar, las creencias surgen por heredad. ¿Cómo así? Bien, el bebé, desde que está en el vientre de la madre, recibe todo un paquete o programa, ¿verdad? De toda, digamos, su clan familiar, de todo lo que fueron las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las conductas y la forma de reaccionar o cómo reaccionaron esos antepasados ante las circunstancias que les presentó la vida. Todo eso, esa heredad es a través de energía, lógico, ¿no? Entonces recibimos ese cúmulo de energía vital de nuestros antepasados y ahí viene el paquete de creencias, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede también? Desde el mismo momento que el bebé esté en el vientre de la madre, además de recibir esos programas de los ancestros o del clan familiar, eh, él, al estar conectado con la madre a través de la placenta, allí, a través de la placenta, se alimenta no solamente del alimento que lo nutre, sino también se alimenta de las emociones, sentimientos, creencias y vivencias
de la madre, ¿sí? Y todo eso lo asume como propio, como suyo. De tal forma que si la madre está ansiosa pues porque está embarazada, ella no sabe muy bien cómo es ese proceso, es su primer hijo y vive un estado de ansiedad, ese bebé va a vivir con ansiedad y cuando sea adulto va a ser una persona con mucha tendencia a ser ansioso. Si la mamá, estando embarazada, sufre alguna deslealtad por parte de la pareja, la mamá eso lo va a vivir con dolor, puede rechazarlo, puede, o sea, sentir muchos sentimientos encontrados hacia su pareja y eso es lo mismo que este bebé va a experimentar y lo va a sentir como suyo y cuando sea adulto va a replicar ese tipo de emociones. ¿Ok? Otra forma en cómo surgen las emociones es a través de eventos que vivimos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando niño, si fui avergonzada en un colegio mientras yo estaba dando una lección y se me olvidó y me quedé paralizada, entonces, ¿qué va a pasar? Allí va a quedarme un bloqueo muy grande, un trauma, que luego eso se traduce en no poder hablar en público. ¿Ok? Por esa creencia de que cuando yo hablé, me bloqueé y entonces yo no puedo hablar delante de nadie. Y ese es un gran miedo y una gran creencia que la mayoría tenemos y que hay que trabajarla porque definitivamente no es algo que sea cierto, sino que fue un evento que se vivió. O si, por ejemplo, ya adulta, ando en un centro comercial y de repente me asaltan, se me roban mi bolso y entonces, ¿qué sucede? Lógico, hay nervios, se me llevan todos los documentos, se me llevan la cartera, me quedo sin nada y hay un impacto enorme. Y eso queda dentro de mí y quiera que no voy a hacer un juicio y voy a decir, este lugar es peligroso, en este lugar me asaltaron. Como se vivió así de fuerte, ¿qué va a pasar? Va a quedar esa creencia en mí de que ese lugar es peligroso. Y veamos, de miles y miles de personas que visitan ese centro comercial, no a todas las asaltaron, ¿ok? Entonces no podemos decir y aseverar que eso es 100% cierto. Por lo tanto, esa creencia es válida para mí, que fui la que tuve esa experiencia. Sin embargo, empiezo a decir, no, fíjate, no vayas a ese lugar porque es peligroso, porque me asaltaron, porque allí roban. ¿Ok? Ya lo damos de una manera generalizada, ya lo damos como una verdad absoluta. Bien, otra forma de cómo surgen las creencias es a través de nuestra cultura religiosa, social y cultural. Veamos, por ejemplo, en la cultura religiosa, ¿verdad? Quiera que no hay montones, podríamos hablar muchísimo de las creencias religiosas que nos limitan, que son tan obsoletas, pero que las hemos creído como una verdad absoluta y que hoy por hoy todavía la vivimos. Tenemos una de ellas que es en el caso, por ejemplo, de los matrimonios. Entonces, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es para toda la vida. ¿Qué sucede? Nuestros antepasados vivieron muchas veces muy fieles a esas creencias, ¿ok? En que preferían, ya no sentimos afecto, no podemos vivir el uno y el otro juntos, pero entonces camas separadas, pero no nos podemos separar porque qué va a decir la gente, porque qué va a decir la iglesia, porque, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Hoy por hoy esa creencia todavía es válida para muchísimas personas. Muchas parejas viven en descontento, viven siendo infieles con relaciones por fuera, pero no cortan con la pareja con la que están bajo un mismo techo por precisamente las creencias. Uno
que qué van a decir mi familia, qué va a decir la gente. Dos, de que bueno, y qué van a decir los niños. Entonces, en función de esa creencia, prefieren estar viviendo una vida doble, una vida que no les llena, una vida de culpa. Y en el peor de los casos, si se logran separar, ¿qué pasa? Que al menos uno de los cónyuges va a vivir con una gran culpa. No se va a permitir rehacer su vida. Si logra tener otra pareja, va a estarse autosaboteando. ¿Y todo por qué? Precisamente por las creencias. Entonces vemos cómo las creencias definitivamente son limitantes y son obsoletas. ¿Por qué hablamos de que son obsoletas? Bueno, porque estamos hablando que si son creencias que vienen de nuestros antepasados, si tomamos en cuenta los padres, los abuelos, los bisabuelos y hasta los tatarabuelos, que serían 4 generaciones, estaríamos hablando en no menos de 350 años. Entonces, muchísimas creencias que vienen desde nuestros tatarabuelos son bajo las cuales estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente son obsoletas y nos atan porque no estamos viviendo nuestra propia vida, estamos viviendo desde las creencias de nuestros antepasados. Bien, ok. Ahora, ¿cómo nos influyen? Las creencias nos influyen en todas las áreas de nuestra vida y nos influyen 100% de forma negativa. ¿Por qué? Porque ya hablamos, son obsoletas. Al ser obsoletas, viejísimas, antiquísimas, nos cortan nuestro mejor deseo, nos cortan nuestro control de la vida misma, nos cortan nuestras aspiraciones. Entonces, veámoslo así. ¿En qué nos influyen? Nos influyen en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, muchas veces ese diálogo interior: sos tonta, no servís para nada, no mereces eso, ¿quién te ha dicho que vas a poder? Entonces, todo eso son ecos de esas memorias que recibimos en heredad. Todo eso es el reflejo del miedo y las inseguridades que vivieron nuestros antepasados en cada una de las circunstancias de su vida. Y nosotros, creyendo que es nuestra propia voz, empezamos a darle a ese diálogo de tal forma que nos daña más nuestra autoestima, nos sentimos no merecedores, nos sentimos mal desvalorizados. ¿Bien? ¿Cómo nos influye también? En el concepto que tenemos tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces, por ejemplo, que los hombres son infieles, que los hombres son irresponsables, los hombres no mantienen a sus mujeres, los hombres son violentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Todas esas son creencias que yo tengo, pero que no son meramente mías, porque muchas veces ni siquiera he vivido experiencias relativas a ellas, pero ya las traigo como heredad de mi clan familiar. Entonces, aquí es donde conviene revisar, cuestionarse esas creencias, porque nosotros vivimos nuestra realidad, formamos nuestra realidad en función de lo que pensamos y nuestros pensamientos están en función de nuestras creencias. Entonces, si yo pienso, todos los hombres son infieles, esa es mi creencia heredada, pues ¿qué va a pasar? Que tarde que temprano va a llegar a mi vida una pareja y que me va a ser infiel. Entonces, en lo interno yo voy a decir: ve, yo tenía razón, los hombres son infieles. No, no es así. Más bien, la vida te está poniendo enfrente a un infiel para que revises tu historia, para que revises si esa infidelidad viene de papá, de mamá, el abuelo o la abuela. Esa infidelidad que te está mostrando esa persona es algo que está en ti. Aquí es donde sale lo que es la ley del espejo, ¿verdad?
que nos cuesta aceptarlo como una verdad porque significaría empezar a hacernos responsables de nuestra vida y no estar echando la culpa a los demás. Otra forma en cómo nos afectan las creencias es a través del concepto del trabajo y de nuestro desempeño. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de un joven que se graduó, es ingeniero, no haya trabajo en su ramo y de repente le ofrecen un trabajo como vendedor de seguro. Lo agarra porque dice, ni modo, tengo que buscar qué hacer, qué comer, necesito dinero. Y él empieza a trabajar y empieza a vender y empieza a ganar dinero. Pero ¿qué pasa? En su interno, él se siente mal porque en su creencia está que un vendedor no es nadie. En cambio, un ingeniero ya es un profesional, dice. Y por esa creencia, donde desmerita la profesión de vendedor, entonces empieza a ser malagradecido con la vida misma que le ha dado una oportunidad. Y una muy buena oportunidad porque está ganando suficientes ingresos. Entonces, esos ingresos no están siendo considerados como bendición, no están siendo agradecidos. Y va a pasar que con el tiempo él empiece a rendir menos, a no gustarle cada vez más su trabajo, empieza a perder entusiasmo, empiezan a llamarle la atención y muy posiblemente se despida o lo despida. ¿Todo por qué? Precisamente por las creencias en relación al trabajo y al desempeño que hacemos. Otro aspecto en que nos influyen grandemente las creencias es con relación al tema del dinero. El tema del dinero tiene mucho que ver con todo eso también que vimos cuando niños. Cómo mamá usaba el dinero. Si mamá pedía constantemente dinero a papá y este no le daba. Si mamá vivía quejándose que nunca tenía, que no era suficiente, que la vida es dura y hay que ganársela y hay que partirse el lomo, una frase muy de la señora de antes. Entonces, esas son las creencias que nos hemos formado en relación al dinero. Y definitivamente, desde esas creencias, muy difícilmente la abundancia llegará a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos llenando de una carga muy negativa a algo que es de alta carga positiva, como es el dinero, porque es una energía espiritual, ¿sí? Entonces, mientras nosotros creamos que el mundo es escaso, mientras creamos que el mundo es difícil, que la plata hay que trabajar como negro las tantas horas de todo el día, las 24/7, 365 días al año, entonces, mientras tengamos esas creencias, nosotros vamos a tener serios problemas con el dinero. Si va a llegar a nuestras manos, lo más seguro es que lo derrochemos, ni siquiera nos demos cuenta en que lo gastamos. O muchas veces también es tanto el miedo de lo que vivimos en la infancia, porque vimos tanta dificultad y todo, que entonces cuando adulto me puedo volver una persona muy tacaña, ¿ok? Gano y lo ahorro todito, pero desde aquel miedo que no me permito disfrutar esas bendiciones. Entonces, vemos pues cómo las creencias nos afectan 100% en todos los ámbitos de nuestra vida. Bien, ahora, existen varios tipos de creencias. Tenemos las creencias de merecimiento. Las creencias de merecimiento están relacionadas con nuestra autoestima y están vinculadas casi un 100%, podríamos decir, al momento en que fuimos gestados, o sea, cuando fuimos concebidos en el vientre de mamá. ¿Qué sucede? Posiblemente mamá no quería niños en ese momento y pensó abortar. Posiblemente mamá lloró cuando se dio cuenta que estaba embarazada porque no quería más niños, tenía muchos niños que alimentar. Posiblemente fuimos un accidente
dentro de los planes de nuestros padres. Entonces, ese hecho de no ser niños planificados y deseados con amor hace que el bebé, gestándose en el vientre de mamá, conecta con las emociones que ella siente al darse cuenta embarazada. Y desde allí queda una gran herida en ese ser. Una herida que queda introyectada en lo profundo de su ser y que le va a hacer que cuando adulto empiece a sabotear su vida, creyendo que no merece vivir, que no vale nada, que no tiene derecho a la felicidad, a la abundancia y al éxito. La herida del rechazo, que es la que se adquiere ahí, es una de las heridas más profundas y más difíciles de erradicar. Otro tipo de creencias son las creencias de capacidad. Eso significa como ausencia de ser capaz. En este caso, está relacionado a las habilidades. Entonces, me siento incapaz de hablar en público. Me siento incapaz de hacer un buen escrito. Me siento incapaz de ser un excelente profesional. Y eso es precisamente por situaciones que pudimos haber vivido cuando niños o bien por esas mismas creencias que traemos heredadas de nuestros antepasados, donde pudieron sentirse no capaz en muchas situaciones adversas de su vida. Pero eso fue como ellos lo vivieron y lo experimentaron. Y hoy en ti están únicamente como memorias que se te activan en el momento en el que te sientes no capaz de llevar o realizar una actividad. Por ejemplo, te pondré acá un ejemplo muy personal. Antes de entrar en mi camino de crecimiento y desarrollo personal, si a mí me hubiesen preguntado que si yo tenía la capacidad de escribir, claro, de escribir textos grandes, textos edificantes, yo hubiera dicho, no, yo soy incapaz. ¿Y de dónde eso? ¿Ok? ¿Qué pasó? En la medida que fui trabajando en mí, que es como cuando vamos puliendo un diamante, va surgiendo la luz. Van surgiendo esos dones y talentos que llevamos y que no nos damos cuenta. Y así, dentro de esos dones y talentos están las habilidades. Esas habilidades que podemos desarrollar. Y fue así que de la noche a la mañana, por así decirlo, me vi capaz de hacer escritos con temas sumamente enriquecedores, temas que hoy tengo en un blog y te hablo más o menos como de 120, 130 temas. Si me lo hubiesen preguntado hace 3, 4 años, yo diría que era incapaz. Entonces, como vemos, solamente son creencias y hay que trabajar muy profundo en nuestro ser para poder quitar todo eso que ensombrece nuestras capacidades, nuestros dones y nuestros talentos. Otro tipo de creencias son las creencias de posibilidad. Estas tienden como a medio confundirse con las de capacidad, pero las de posibilidad significarían ausencia de posibilidades. Entonces, un ejemplo, quisiera viajar por el mundo, pero me siento que no hay posibilidades para mí. O sea, no veo cómo. No tengo recursos para hacerlo y entonces eso no es para mí. O, bueno, también hay un dicho que se dice, es que eso está como en el cacho de la luna, ¿no? Es porque se siente sin posibilidad alguna.
Y la verdad es de que todos tenemos las posibilidades. Los límites están en nuestra mente. Y precisamente por esas creencias obsoletas que vienen a ser un freno en nuestra vida y que vienen a ser tan limitadoras que nos cortan y nos castran nuestras alas para volar, para decidir y para vivir desde nuestras propias decisiones. Si estarías interesado en identificar, revisar y trabajar tus creencias, en la parte de abajo de este video estoy dejando un link donde podrás descargar un test. Puedes realizártelo y ahí mismo vas a poder identificar de dónde vienen tus creencias y en qué aspecto te limitan o te hacen vivir tu vida. Bien, entonces esto fue todo por hoy. Espero que a partir de este video empieces a limpiar tus gafas. Nos vemos en la próxima.